Hay grandes historias que están escritas en los libros o en un documental, pero también existen esos relatos que son el verdadero cimiento de aquellos. Esos que se relatan con un mate o en la mesa familiar, de generación en generación. Cuentos de la vieja Federación, historias cotidianas. Yo soy Zulema Gómez, soy maestra jubilada, di clase en el campo y después cuando la escuela se trasladó acá a la ciudad era directora de la escuela en 64, que originalmente era Nacional 14, después pasó a ser Provincial 64 y ahí me jubilé. ¿Cuál era tu ocupación durante la construcción de la nueva ciudad en la vieja? Bueno, cuando se construía la nueva ciudad, yo todavía daba clase en la escuela que estaba donde ahora están las termas. Ahí era el lugar y hay un monolito que nosotros hicimos cuando la escuela cumplió 50 años, creo. En definitiva, yo daba clase, mi papá tenía un almacén y entonces en las horas que no estaba en la escuela le ayudaba a mi papá en el almacén. Esa era mi actividad. La historia oficial siempre cuenta desde que se construyó Salto Grande, luego de que primero no iban a hacer la ciudad nueva, por gestiones finalmente se construyó la ciudad, pero nunca cuenta sobre el territorio donde está la ciudad. Siempre dicen que que eran campos, que eran baldíos únicamente. Sí. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Bueno, con respecto a eso, te digo que cuando se resolvió, porque hubo que luchar para que se haga la ciudad, porque primero no, que decían, las autoridades decían que iban a indemnizar a todo y que cada uno vaya y que Federación desaparecería como ciudad, no tendríamos más el nombre Federación. Bueno, hasta que después se logró que se haga la ciudad. Yo vivía en esta zona y viví toda la parte de construcción porque frente a mi casa se construyó el obrador de las empresas que vinieron a trabajar. Así que viví totalmente la construcción de la ciudad, lo que se hacía, quienes vivíamos en este lugar. Yo personalmente no, pero los demás, personalmente yo no, mi familia no. En el momento que se construía la ciudad no tuvimos que desalojar nuestra casa porque se redujo el área de construcción de la ciudad porque se sacó todas las oficinas, municipalidad, iglesia, todas las oficinas públicas no se construyeron, de un momento no se iban a construir. Entonces se redujo el área porque no alcanzaban los fondos para construir todo eso, porque estuvieron a punto, cuando no iban a hacer la ciudad, el argumento era que no había fondos para construir la ciudad. Después se resolvió construir la ciudad, pero se redujo un montón de lo que estaba previsto. Y acá, en este lugar, había más de 40 familias que se dedicaban a las tareas del campo. Había quienes tenían poca extensión de campo, otros tenían más campo, y cuando resolvieron que la ciudad sí o sí se iba a construir, había que desalojar el lugar. Nosotros en un principio estábamos contentos cuando se eligió este lugar, porque dijimos, ay, qué lindo, vamos a tener la ciudad acá, y creíamos que nos íbamos a quedar en nuestras casas y que alrededor se iba a construir la ciudad, que sí, todos los campos, todos los animales había que sacar, pero nuestras casas quedarían. Pero no fue así. Había que desalojar totalmente todo porque había que nivelar el terreno, había arroyuelos, había bañados y todo eso había que mejorar para poder plantar las casas en el lugar. Así que lo primero que hizo la empresa constructora fue con topadoras y máquinas que nosotros ni conocíamos en ese entonces, a tirar al suelo las casas, a traer tierra, no sé qué cantidad de metros de tierra trajeron para totalmente nivelar el terreno. Entonces, quienes vivíamos acá, la gente que vivía acá,
tuvo que desalojar de un momento para otro, irse del lugar porque estaban todavía algunos en sus casas. La empresa tenía 2 años para construir toda la ciudad, entonces trabajaban día y noche. Y había gente que estaba todavía en su casa a la noche, tranquilo, durmiendo, y andaban las topadoras alrededor tirando todo, sus huertas, sus chacras, todo, respetaban la casa hasta que se desaloje. O sea que fue angustiante para las personas que estaban acá en este lugar. Así que cada uno, algunos se fueron a Chajarí, otros se fueron a Concordia, otros consiguieron que el gobierno, acá el municipio, les dé alguna casa que estaba deshabitada en la vieja federación, y así fue como hubo que hacer un desalojo de un momento para otro. ¿Cuál fue su sentimiento con respecto a ese desalojo, a esa manera de que se llevó a cabo el desalojo? Bueno, ¿cómo se sentían? ¿Qué pensaban? Y era primero cuando se dijo que se hacía acá la ciudad, era una alegría total, pero después fue angustiante, porque hubo gente que tuvo que salir e irse a donde podía. Había en la zona, más aparte del límite de donde se iba a hacer la ciudad, había algunas casas que estaban abandonadas, aunque sus propietarios tenían el campo, pero se habían ido a vivir a la ciudad. Entonces esas casas habían quedado abandonadas, y bueno, algunos se fueron a ocupar esas casas, y te digo que sufrían muchísimo porque había algunas que se llovía todo, se les estropeaban los muebles. Fue bastante angustiante para quienes vivíamos en este lugar. ¿Alguna anécdota que pueda contar de esos años? Acá se había formado una comisión de los habitantes de esta zona para pedir para pedir alguna solución y para a ver dónde nos podíamos reubicar. Y bueno, en un principio no se hacía la ciudad. Cuando se logró que se haga la ciudad, fue Arindegui el que les informó a los habitantes de acá. Estaban en Buenos Aires, se había formado una comisión pro defensa de los intereses de Federación, y había ido Chiche Silvestri, el doctor Pujol y Borgo. Ellos estaban en Buenos Aires para ver qué resultado había de todos los trámites que habían hecho, y porque ese día se iba a decidir si estaba también el gobernador de Entre Ríos, Arindegui. Se resolvió, después de que se había dicho que federación no se hacía y nada más, se resolvió que se haga federación. Bueno, esa fue una fecha importantísima. No había muchos teléfonos en la zona. Chiche Silvestri tenía un aserradero y tenía su oficina en la ciudad, y era uno de los pocos que tenía teléfonos. Entonces él le pidió a la secretaria, que era Rita Tonelo, que ese día no se vaya a su casa, que se quede todo el día ahí, porque ellos iban a comunicar por el teléfono suyo, que se resolvía con respecto a la construcción de la ciudad. Bueno, como 12:30, casi la 1, recibe Rita Tonelo la información de que habían logrado que el gobierno de la nación resuelva que la ciudad se hiciera. Ella comunicó, bueno, cuando la gente se enteró, pero totalmente toda la ciudad se agolpó frente a la plaza, frente a la iglesia. Los chicos de las escuelas, no quedó nadie, todo el mundo a la plaza, una alegría terrible. Y entonces empezaron a tocar las campanas de la iglesia. Fue un acontecimiento, una felicidad total, porque ahí se logró que Federación siga siendo Federación, que cambie de lugar no importaba, lo importante era que siguiera siendo una ciudad reconocida. Fue una alegría de todo el pueblo. Entonces, como antes de este acontecimiento, muchas veces se habían hecho misas en la Gruta de Lourdes, que estaba en inmediaciones de donde ahora está el Colegio de Hermanas. Más o menos en ese lugar estaba la gruta, y el pueblo entero se vino
como en procesión, en peregrinación a la gruta, a agradecer a la Virgen, porque previamente muchas veces se habían hecho misas pidiendo que se resuelva el problema de federación. Así que fue una alegría total, y se vinieron todos en camiones, en auto, en bicicleta, a pie, de todas maneras se vino el pueblo a Federación a agradecer. Y entonces ese día Dora Arias, que era una maestra jubilada que escribió diciendo que era el día de la anunciación, porque fue el día que se anunció que la ciudad se hacía. Ahora lo siguiente es tu trabajo durante la pandemia. Me estabas contando que estabas haciendo un diario, mismo una mesa llena de recortes, Sí. de diario, notas. Claro, porque hay mucha gente que, incluso los de Federación, ahora sabemos que la ciudad creció muchísimo, pero con muchos habitantes que han venido de otros lugares, pero muchos habitantes que son nativos de Federación no saben cómo fue. Algunos, los jóvenes, creen que la ciudad esta existió siempre, no tienen idea. Entonces yo, que vivía en este lugar y que sé lo que se pasó y que sé que hubo que salir rapidísimo de acá para que se construya la ciudad, y todos los inconvenientes que hubo y la alegría que tuvimos después cuando se construyó la ciudad, o sea que entonces yo quiero dar a conocer esas cosas, y estoy recaudando así, recolectando información de los periódicos y demás, agregándole mi vivencia, para después en algún momento dar a conocer eso, porque yo les pregunto, ¿y qué había acá? ¿Vos sabés qué había acá en esta zona? Y me dicen, nada, monte, campo, bañado, y había más de 40 familias. Así que yo quiero que eso se sepa, la alegría que tenemos de tener esta ciudad, pero lo que nos costó también abandonar todas las casas, los campos y demás. Estoy trabajando también, nos hemos reunido con Analía Silvestri, que era una de las chicas que también es una maestra jubilada y que era una de las que vivía en este lugar, y María Elena Beltramini de Sordán. Entre las tres estamos tratando de escribir algo para después dar una charla. Todavía no sé ni cuándo ni cómo, pero mi objetivo... En algún momento la vamos a hacer. Mi objetivo es eso, que se sepa que esta federación, cómo se logró que se construya esta ciudad. Y por último, he visto que tenés reconocimiento de distintas instituciones. Bueno, esas las tengo guardadas, no me gusta mucho hablar de eso, pero porque no creo que sea, que deba recibir eso, pero es cierto, porque yo fui presidenta de la comisión que había de la Casa de la Cultura, cuando todavía no había funcionario con sueldo, sino que eran las comisiones ad honorem. Bueno, fui presidenta de esa comisión. Como yo también representaba a los habitantes de este lugar ante la comisión que luchaba por federación, y así yo participé siempre en muchas, era yo la que hacía todas las notas que mandábamos a las autoridades para que se tenga en cuenta las distintas situaciones de cada uno de los habitantes de este lugar. Entonces fue por eso que muchas veces fui reconocida y me han dado así placas y esas cosas por todo, porque yo siempre me gustó mucho hacer algo por mi ciudad. Y yo me acuerdo que estaba en la escuela, muchas veces cuando acordaba llegaba un auto de la municipalidad, que el entonces intendente Fernando Guerrero hijo me mandaba a buscar, porque había llegado tal autoridad y había que hablar sobre esto y había que pedir sobre nuestra zona, y así muchas veces me tocó ir. También cuando vino el presidente de la Nación, que vino a Federación, Jorge Rafael Videla, las únicas dos mujeres que estuvimos en la municipalidad, en la oficina en la cual fue recibida, fuimos Elba Taborda y yo, formábamos una comisión
porque no había consejo deliberante, sino que en la época de los militares había una comisión que colaborábamos con las autoridades municipales. Y en esa comisión las únicas mujeres éramos Elba Taborda y yo. Entonces, cuando vino el presidente, fuimos en esa reunión que se hizo en la municipalidad, fuimos las únicas mujeres que estuvimos ahí en esa reunión. Bueno, Zulema, y soy muy feliz de estar acá, soy muy feliz de estar viva todavía y poder contemplar mi ciudad y ver cómo crece y cómo progresa y lo bueno que está esto, que el cambio entre ser un campo con chacras, quintas, hornos de ladrillo, criaderos de pollo, y que ahora es una ciudad hermosa. Me alegra muchísimo. bueno, Zulema, muchas gracias por tu participación en esta pequeña entrevista. Gracias por brindarnos las puertas de tu hogar para que podamos compartir a los demás tu vivencia y tu parte de esta historia. Así que te agradecemos, desde la facultad te agradecemos un montón. Espero que sirva para algo lo que te dije, no fui muy locuaz en hacerlo, pero bueno, yo lo hago con mucho gusto y me alegra poder hacerlo. Te agradezco a vos. Este videorelato fue una realización de estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede Federación, en contexto de la pandemia del 2020.